Nosotros vimos la vez pasada a Sartre y hablamos un poco que había filósofos en los cuales, de los cuales de su pensamiento había como una propuesta de un cambio de vida, una propuesta de una vida nueva, una vita nova, que es en algunos filósofos, que en la antigüedad esto era el modus vivendi, digamos que la filosofía antigua, eran como sectas, ¿no? Eran sectas filosóficas, los estoicos eran una secta, los epicúreos, etc. Eran sectas filosóficas en las cuales la enseñanza servía para cambiar de vida, una conversión, según los ideales de la época, y que esta tradición se mantuvo en la antigüedad, se mantuvo en Roma, y después, cuando la filosofía se hace doctrina del conocimiento, cuando pretende dar cuenta de cómo está estructurado el mundo según las ciencias, desde la época de Descartes, desde el ego cogito, entonces ya la filosofía deja de lado esa pretensión de vida nueva, pero que se recupera después en un momento dado en la filosofía moderna, fundamentalmente en el siglo XIX, donde aparecen filósofos que tratan de encontrar una vertiente que no encajara en ese racionalismo cognitivo y que proponían también algo como una vida, pero claro, no la proponían con la integridad de la antigüedad porque el mundo ya no era íntegro, ¿no? El mundo del siglo XIX ya no tenía esa integridad, buscaba un sentido de la historia, pero eso no significaba que lo encontrara y ya tenía sus crisis. Habíamos mencionado a Nietzsche como un filósofo que a través de su pensamiento está como diciendo algo que hay que vivir de otro modo. La humanidad entera debería vivir de otro modo, según Nietzsche. Kierkegaard también era un ejemplo. Hasta cierto punto, para muchos Schopenhauer también lo es. Por algo Nietzsche, Kierkegaard y Schopenhauer, fundamentalmente, siempre fueron filósofos que fueron los elegidos de los artistas, ya sea de los novelistas como de los artistas en general. Siempre tuvieron una predilección por este tipo de filósofos y no tanto por filósofos áridos y rigurosos como puede ser un Kant, ¿no? Y como la vez pasada hablamos sobre Sartre, decíamos que a través de lo que se llamó yo me voy a caer acá, el existencialismo de la filosofía de Sartre, había también como algo que concernía a lo que se llama la subjetividad. Es decir, interpelaba, ¿no?, al lector de las obras de Sartre, al que seguía el pensamiento de Sartre, al que seguía a Simone de Beauvoir. Había una interpelación, una crítica al modo de vida burgués y una propuesta para elegir otro modo de vida que no se sabía muy bien cuál es, pero que tomaba en cuenta y exigía lo que los fenomenólogos, ¿se acuerdan?, llamaban la autenticidad, que es tener una vida auténtica. Había vida auténtica y vida inauténtica. Esto ya Heidegger lo planteaba en sus escritos. Y la vida auténtica es la que asume la mortalidad, la que asume la sensación de angustia, la que asume el paso denso del tiempo en términos de aburrimiento, el que asume el dolor de vivir, el que asume su libertad, el que asume la libertad. Entonces, había en Sartre esto. Habíamos dicho también que, bueno, no habíamos dicho nada. En Foucault es el filósofo, es más, ¿cómo podríamos decir?, más seco, ¿no?, más ateo, no en el término de religión ateo, ¿no?, más distante de cualquier idea de que la vida importa en la filosofía, en el trabajo filosófico moderno. No hay alguien más distante. En Foucault, la filosofía son textos. Es escritura pura. Acá no hay ningún planteo de ningún tipo que haya un más allá del texto, un más acá del texto, etc. Foucault es un lector. Es un filósofo que piensa a través de sus lecturas. Esto tiene que ver con toda la época en que Foucault se hace Foucault, en donde no es el único que lee,
no es el único que basa la filosofía en un modo de leer, en una técnica de leer, en una propuesta de lectura, sino que también había otros. En el marxismo, Althusser basó toda su innovación filosófica en la lectura de Marx. Lacan basó toda su renovación del psicoanálisis en una lectura de Freud. Una relectura que en realidad era una nueva lectura. Cuando Nietzsche ingresa en el panorama filosófico francés, lo hace a través de una nueva lectura, que lo hace Gilles Deleuze, que lo hace Klossowski, que lo hace el mismo Foucault. No hay filósofo del que nosotros no podemos pretender ni preguntarle nada acerca de qué piensa de la vida, qué piensa del ser humano, qué piensa de la existencia, qué piensa del mundo, qué piensa de cómo tienen que vivir los hombres, cómo tienen que ser las relaciones sociales, etc. Foucault no opina, no es un filósofo que hable de metafísica, que hable de ontología, salvo la acepción que le quiere dar, que es muy restringida, etc. Con Foucault nosotros no esperemos que nos dé ninguna lección de vida. Por eso tantas veces que lo interrogaron, lo entrevistaron, centenas de veces a Foucault para ver qué pensaba él. Siempre decía, bueno, Diógenes dice, Nietzsche dice, este dice, el otro dice, el conocimiento, etc. Siempre a distancia, que Foucault llamaba misteria. Siempre una especie de vitrina congelada que mantiene la distancia. Pensar no tiene que ver con una forma de vivir. Entonces está en las antípodas, por ejemplo, de un hombre como Sartre. En Sartre, nosotros hablamos la vez pasada que su concepto fundamental de toda su etapa fenomenológica es la conciencia. Y la conciencia es el efecto que produce la fisura en el ser. Por eso Sartre habla de una ontología fenomenológica. Habla del ser, como hablaba también Heidegger. Y el ser está fisurado. La fisura del ser se llama para sí. El ser no es, sino es para sí. La preposición para implica distancia. La preposición en implica identidad. El ser en sí no es el ser para sí. La conciencia es el efecto del ser para sí. Hay un desdoblamiento en el ser provocado por el movimiento de la conciencia que no se puede suturar, que no se puede cicatrizar. Y este para sí no es algo reflexivo. Es decir, que no es un espejo que nos devuelve a nosotros mismos. No hay nosotros mismos. El ser para sí, figurado en la conciencia, no tiene que ver con ningún pensamiento de tipo binario. No hay dos. Está fisurado, pero no hay dos. Hay uno solo. La filosofía de Sartre se propone criticar toda forma de binarismo, toda forma de grieta, toda forma de dualismo. El ser para sí es una sola cosa. Es una fisura, pero una. Porque la conciencia, que es el efecto de esta fisura, es como una lanza arrojada. Es intencionalidad, tomando en cuenta la fenomenología de Husserl. Es pura intención. Nosotros estamos lanzados al mundo. Cuando yo les estoy hablando, no tengo conciencia de que les estoy hablando. Les estoy hablando. No estoy retirado de mí mismo mientras les estoy hablando y digo, tengo conciencia de que les estoy hablando. Es inmediato mi estarles hablando, como es inmediato el estarme escuchando de ustedes. Es inmediato. Pueden recordar que la semana pasada me estuvieron hablando, pero en el recuerdo tampoco tienen conciencia de que están recordando. Están recordando. La acción de la conciencia es inmediata. En el caso de
Lacan, lo que está escindido es lo que va a llamar el sujeto. Y acá tenemos en Sartre la palabra ser. En él teníamos la palabra sujeto. Y el sujeto escindido de Lacan, que está en las antípodas del pensamiento de Sartre, a pesar de que lo cita a Sartre porque es inevitable hacerlo, tiene que ver con el descubrimiento freudiano del inconsciente. El inconsciente hace que el sujeto esté escindido. Es decir, el modo en que funciona el deseo hace que el sujeto no sea íntegro. Es decir, nosotros no manejamos el deseo nos parte, el deseo es tramposo. Siguiendo la lectura de Freud de los clásicos griegos y de la tragedia, ¿no? El deseo nos traiciona. Y eso es lo que escinde al sujeto. No es que nosotros deseamos, estamos deseados por la mecánica del deseo inconsciente. En Sartre es el ser y la figura es la conciencia, no el inconsciente. Michel Foucault, que nace en 1926 en la ciudad de Poitiers, Michel Foucault hace todos los estudios que tiene que hacer, entra en la École Normale Supérieure, por supuesto él también, cuando termina la Segunda Guerra, y elige la carrera de filosofía. Son los tiempos de Sartre. Sartre es el monarca del panorama cultural filosófico francés. Foucault tiene sus 19, 20 años, entra a la École Normale Supérieure, de su vida no se sabe nada, porque así como su filosofía no propone vidas, esconde la propia. Es decir, siempre Foucault es el hombre de las máscaras, no es el hombre del rostro. Y siempre lo dijo. Mi próximo libro, que sale en 3 semanas, se llama La máscara Foucault, en donde sí hablo de su vida, pero porque averigüé. Pero es un hombre que siempre mantuvo la distancia respecto de cualquier tipo de intimidad. Sí sabemos que por su homosexualidad, hijo de médicos, de un médico cirujano, el papá era médico cirujano, el hermano de Foucault también médico, en un ambiente burgués de provincia sumamente estricto, cuya ideología no es la clerical, sino la positivista. Todo es ciencia, todo es progreso y el resto es charlatanería y delirio. A pesar de eso iban a la iglesia. En este ambiente austero, restrictivo y demás, se cría Foucault y entra a la École Normale Supérieure en el ambiente de la fenomenología sartriana, de 2 ambientes, que ya hablamos la vez pasada, fenomenología y marxismo. Estas eran las 2 corrientes dominantes. El marxismo iba por un lado y la fenomenología iba por el otro lado. Y si en algún momento se cruzaron, fue por Sartre, pero ya a fines de la década del 50. Le tomó unos buenos 10 años a Sartre, el Sartre del ser y la nada, más de 10 años, casi 15 años, ver cómo él podía pasar de una filosofía de la conciencia y del hombre libre y responsable, pero aparentemente totalmente desligado de toda problemática social, cómo podía él conjugarlo con una preocupación política, ideológica, etcétera, que él va a encontrar en un marxismo. Pero esto le va a llevar muchos años. Pero entonces el marxismo estaba separado de la fenomenología. Foucault se sumerge en ese baño, fenomenología y marxismo. Termina sus estudios en la École Normale Supérieure y, como es habitual, tiene que elegir, era habitual más todavía en esa época, elegir una disciplina auxiliar a la filosofía, y él elige la psicología, que en realidad era lo que más cerca estaba, como vimos, de la fenomenología que se proponía ser una epistemología de la psicología. Entonces él elige la psicología y va a hacer una tesis de licenciatura que tiene que ver con la psicología. Una vez que obtiene esa tesis de licenciatura,
es nombrado profesor en Clermont-Ferrand, en una universidad de provincia, para enseñar filosofía y psicología. Se especializa en los test de Rorschach, en la psicología de la forma, empieza a estudiar los temas de la psicología fenomenológica o existencial de Binswanger, que era un discípulo de Heidegger, analiza los sueños desde ese punto de vista, y su tesis se va a publicar con el nombre de Enfermedad mental y personalidad, en castellano. La primera versión de la Maladie mentale et psychologie en francés. Esta tesis, que fue traducida y publicada en castellano, Foucault la elimina de sus obras, no aparece más. Fue como un pecado de juventud que no tiene absolutamente nada que ver con su obra posterior. En esta obra, Foucault toma los temas de la fenomenología y fundamentalmente uno de los temas que le puede hacer conjugar marxismo y fenomenología, que es la temática de la alienación. Del joven Marx, alienación, que era el modo en que se designaba la locura en la época de la Revolución Francesa, donde estaban los alienistas. Un hombre alienado es un hombre que perdió la razón. Pero además, según el joven Marx, un hombre alienado es el que perdió su esencia humana por una sociedad mercantil y capitalista que le sacó sus atributos de libertad y los enajenó en el mundo de las cosas y de las mercancías, así que tiene la doble vertiente, la alienación, tanto para la psique como para lo social. Entonces, en la alienación encuentra Foucault el término pivot que le puede hacer converger distintos tipos de preocupaciones. Un hombre es alienado, psíquicamente hablando, está loco, pero no es por una cuestión ni química, ni experimental, ni positivista, ni nada que tuviera que ver con la fisiología, ni nada que tenga que ver con la neurología. El alienado es víctima de una sociedad que lo aliena. Y esta víctima de una sociedad que lo aliena, al mismo tiempo la sociedad es un momento dado de una alienación que recorre todo el proceso histórico. Por lo tanto, individuo, sociedad e historia tienen un mismo eje problemático que se basa en la temática de la alienación. Por eso Foucault después dijo de esto, olvídense, porque está preso de esa problemática fenomenológica de la que él se va a tratar, como tantos otros, de deshacer. Foucault deja su cátedra y viaja y estuvo, ¿cuánto tiempo? Pero un montón, como 7, 8, 10 años fuera de Francia. Por la intervención de quien va a ser uno de sus tutores, uno de los principales, Georges Dumézil, el mitólogo, tiene un puesto como director de la Alianza Francesa en Suecia, en la ciudad de Uppsala. Va a la ciudad de Uppsala, se queda ahí un par de años y en Uppsala el frío y la noche le sirven a él para dirigir un poquito la Alianza Francesa, invita a Albert Camus, hace un par de cuestiones que tienen que ver con la animación cultural, pero por el otro lado descubre que allí en Uppsala hay un legado de una biblioteca inmensa de 30.000 volúmenes que tiene que ver con la historia de la medicina, historia de la psiquiatría, historia de la biología. Foucault se mete ahí adentro. Ya él venía por la pendiente esta de la psicología, como les dije, se mete ahí adentro y empieza a inspirarse y a elaborar lo que va a proponerse como su tesis de doctorado, que se va a llamar Historia de la locura en la época clásica. Esta es su tesis de doctorado y esta es la primera obra de Foucault, 1960. Esto se edita después en París, los filósofos no la toman en cuenta, los historiadores no la toman en cuenta, pero empieza a circular en ambientes que son no habituales para la lectura de un texto que se propone, un texto filosófico, que son los ambientes de la naciente antipsiquiatría
que está en Inglaterra y en Estados Unidos. David Cooper, Ronald Lane, etc., son lectores de la historia de la locura. En la historia de la locura, Foucault va a producir su primer concepto, que es el concepto de exclusión. Acá ya no estamos en ninguna temática de la alienación, es la temática de la exclusión. La historia de la locura es una historia que comienza en el medioevo con los leprosarios y termina prácticamente en el psicoanálisis naciente del siglo XX. Es toda una historia que pasa por distintos momentos en que la razón, en mayúscula y en singular, como decía la historia de la filosofía, no Foucault, la razón se construye no a través de un cúmulo de conocimientos, sino que se construye a través de lo que segrega. Habitualmente las historias de la racionalidad occidental son la historia de un cúmulo de conocimientos, el conocimiento acumulativo, ya sea vía verificabilidad, falsabilidad o acumulación, progreso, etcétera, etcétera. Es decir, la historia de la razón científica es una historia increyendo, y Foucault va a analizar la historia de la racionalidad no desde ese punto de vista, que no niega, pero no es desde ese punto de vista, sino que para que la razón sea tal y la racionalidad se construya como tal, algo tiene que expulsar, algo tiene que excluir y segregar. Y él encuentra en que la racionalidad, cuando se instituye como tal en el mundo occidental a través de la filosofía cartesiana, de Descartes, en el siglo XVI, XVII, a partir de ahí lo hace porque expulsa un fantasma, que es el fantasma de la locura. El ego cogito es un ego que tiene que suprimir a la locura. Entonces Foucault hace toda esta historia, y lo interesante de Foucault además no es esta problemática nueva que tiene que ver con la segregación y la exclusión, que para él van a ser muy importantes, esta historia de la racionalidad en términos de lo que separa, sino que también Foucault allí encuentra un modo de acercarse a la temática de las ideas y del pensamiento que va a continuar prácticamente en toda su obra, en distintos momentos más, en otros menos. Cuando hay un cambio, cuando hay una mutación en el pensamiento filosófico, es porque también hay una mutación en las instituciones. Es decir, hay una especie de analogía estructural o un paralelismo entre una irrupción, un acontecimiento nuevo en la historia de la filosofía con un acontecimiento nuevo históricamente en las instituciones. En el caso de Descartes, la revolución cartesiana, si uno quiere llamarlo, la revolución cartesiana basada en Galileo Galilei, y de ahí en el estudio del infinito y de la naturaleza como la nueva problemática del conocimiento que va a inaugurar la era moderna en la filosofía, es paralela a la creación del Hospital General. El Hospital General, que es un intramuros, un espacio cerrado en donde los nuevos estados absolutistas administrativos van a encerrar a todo tipo de inútiles, a los que llama vagabundos. Se depositan en el Hospital General locos, prostitutas, delincuentes, vagabundos, alquimistas, o sea, lo que no pertenece a lo que se va constituyendo como una sociedad mercantil, todavía no industrial. La sociedad mercantil, la sociedad burguesa, etcétera, la sociedad de los ríos, la sociedad de los mares, la sociedad de las riquezas, tiene este problema que hay miles y miles de personas que no trabajan, y miles de personas que no son fuerza de trabajo, y miles de personas que no sirven para nada, y que por lo tanto se les ocurrió, ya no como en momentos previos, que estuvieran por ahí, que estuvieran deambulando, que estuvieran yendo de un lado para otro, el crecimiento demográfico ya también es distinto, sino que está esta idea de no verlos, encerrarlos, a todos juntos. Entonces dice que Foucault dice, bueno, la expulsión de la locura del discurso cartesiano
corresponde a la expulsión de los locos y de todos los inútiles también dentro del Hospital General. Uno lo echa afuera para que no existe, lo silencia, y el otro los mete adentro para no verlos y también los silencia. Por lo tanto, esto es analogía estructural. Esto es el primer libro, digamos, de él, en donde hay esta idea. Prolonga sus estudios de la locura, dice que emplea todavía ciertos vocablos fenomenológicos, como la experiencia de la locura. Experiencia es un vocablo que se puede decir fenomenológico. La experiencia de la conciencia es la fenomenología de Hegel. Pero dice que la locura no es una cosa. La palabra cosa es importante en la fenomenología porque es el método intuitivo e idético por el cual una conciencia puede desentrañar cómo es una cosa fuera de los parámetros hiperracionalistas, etc. Acá no hay cosa. Y Foucault va a decir que algo que es difícil de entender, que la locura es un nombre. Empieza el nominalismo de Foucault. El nominalismo es una escuela de la escolástica medieval de Occam y demás, frente al realismo y frente a otras corrientes escolásticas, en donde el sonido, la palabra y el nombre no es igual a la cosa. Entonces, es un nombre que se dice locura, que se dice demencia, que se dice insensatez, que se dice alienación, que se dice demencia precoz, que se dice esquizofrenia, que se dice bipolaridad. Se dice de muchas maneras y cada vez que se dice de otra manera se crea un conjunto de individuos que corresponde a ese nombre. Entonces va a decir Foucault que la locura no es un referente, como afirma la lógica cuando se refiere a lo que connota o denota una palabra, no es un referente sino un referencial. Es decir, es el conjunto de nombres que indica algo, pero algo no es una cosa. Es una multiplicidad, es una pluralidad, es una multiplicidad. Acá ya Foucault está trabajando en lo suyo. Exclusión, nominalismo, nombres, etc. Foucault, esto es 1960, sigue dando vueltas. Después se fue a Hamburgo, después se fue a Polonia, creo que lo expulsan de Polonia por un asunto. Después se va a uno de los lugares que más le gustaba, que es el norte de África, se va a Túnez, y no está dentro del panorama académico francés, al que va a ingresar recién después del mayo del 68, o sea, una buena punta de años, a la Universidad de Vincennes, que tuve la gloria y honor de conocerlo. Allí, después de la historia de la locura, Foucault va a escribir un libro sobre un poeta loco, Raymond Roussel. Lo que pasa es que ya estamos en un universo cultural filosófico francés, década del 60, en donde Sartre está sepultado, pobre hombre, y aparece una nueva corriente, todas nuevas corrientes, el psicoanálisis de Lacan, la antropología de Lévi-Strauss, la crítica literaria de Roland Barthes, la filosofía de Jacques Derrida, la filosofía de Gilles Deleuze con su lógica del sentido, Derrida con su gramatología, Althusser con su marxismo, etcétera. Es decir, la nueva novela de Rob Grillet, Butor y todos ellos, el cine de Alain Resnais. Hay toda una corriente en donde conciencia, el ser para sí, todo eso no existe. Es otra terminología, otro vocabulario, otro pensamiento. Entonces, de acuerdo a esta nueva oleada de la que corresponde a la camada de Foucault, él escribe Raymond Roussel, donde de alguna manera aplica toda una técnica de lectura de la obra literaria de Roussel,
que tiene que ver con su época y toma fundamentalmente en cuenta un librito de Roussel, aparte de su obra poética y de sus novelas, Locusolus y estas novelas tan raras de Roussel. El discípulo argentino de Roussel es César Aira, si quieren alguien conocido. Roussel escribe un pequeño librito, después se mata Roussel, es de la época de Proust, porque era adicto, depresivo, homosexual, igual que Proust, pero Proust era distinto, estaba en una cama escribiendo el tiempo perdido y recobrado. Roussel escribe un opúsculo, cómo escribí algunos de mis libros. Es chiquitito, hablando de chiquitito. Hoy es el orden del discurso. Edición original. Me acompaña medio siglo. Está impecable. Lo leí anoche otra vez. Por suerte, porque me había olvidado. Este librito cambió todo. Entonces, bueno, supongo que en algún momento vamos a hablar de eso. ¿Cómo escribí algunos de mis libros?, dice Roussel. Entonces él dice que cómo escribe sus libros, que tiene una fantasía loca. Uno piensa que un novelista es un creador, ¿no? Es decir, se toma de todo a la noche, el fueguito en la chimenea, los truenos y demás, o está frente a las cataratas del Iguazú, o frente al Océano Atlántico y demás, o no sé qué, y tiene un rapto de inspiración, viene una musa, rela, cualquier cosa, y tiene un rapto. Bueno, Roussel, que tiene una fantasía absolutamente loca, ¿no?, dice que él escribe sus libros con un procedimiento, lo llama. Él escribe un renglón. Siempre es el mismo renglón que me acuerdo, por el más fácil de todo, pero más o menos, ¿no?, que es en el tapiz verde, una bola de billar blanca, choca contra una negra. Un renglón. Después pone otro renglón. En la selva africana los negros salen corriendo porque los persiguen los blancos y huyen para todas partes. Entonces tiene dos renglones que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, bueno, ahora voy a escribir un tercer renglón para juntar estos tres. Y escribe un tercer renglón en donde hay homofonías, ¿no?, pero empiezan a desplegar un relato que no se sabe para dónde va porque va agregando renglones. Foucault está encantado con este libro porque dicen, ¿ven lo que es la creación? ¿Ven lo que es la creatividad del artista? ¿Ven lo que es la inspiración? ¿Ven lo que son las profundidades? Pura superficie. Puro trabajo textual. Puro trabajo del grafo y la letra. Puro procedimiento y pura técnica, que después da por resultado una obra sobre la base de un artificio. Arte-artificio. Bueno, escribe Roussel en el año 63. En el mismo año publica la arqueología, el nacimiento de la clínica. Nuevamente volvió al tema de la psicología de la medicina, Foucault, en el mismo año 63, 3 años después de la historia de la locura. Y acá Foucault sigue haciendo su trabajo de desfenomenologización, sacarse de encima todo eso. Porque el tema del nacimiento de la clínica es la clínica, cuando uno dice el médico clínico, es como un personal trainer, es decir, está hecho para vos el médico clínico, es individual, es para una persona. La clínica es para una persona. Entonces, el tema de la mirada clínica del médico es lo que toma Foucault como objeto. El tema de la mirada es fundamentalmente fenomenológico y fundamentalmente sartreano. La mirada del otro es una buena parte del ser y la nada, la mirada del otro. ¿Qué significa que alguien, qué significa el otro? Yo soy yo, vos sos otro, otra. ¿Por qué sos otra? Porque me doy cuenta porque me mira. La silla no es otro. Su otredad se define por el hecho de que me mira.
Y la mirada del otro es lo que yo no puedo apagar. La mirada del otro, entonces ahí Sartre empieza con su especie de método paranoico, la mirada del otro me juzga, la mirada del otro no la puedo dominar. Es un tema hegeliano del reconocimiento, ¿no? Toma Foucault el tema de la mirada, pero ¿qué dice? La mirada clínica depende de innovaciones del espacio hospitalario. No puede haber nueva mirada si no hay nuevas instituciones, si no se crea el hospital moderno, si no se crean las salas en donde se discrimina todas las nosologías y las nosografías de acuerdo a los síntomas, se va diferenciando, se va separando. Para que haya una mirada clínica tiene que haber una revolución institucional. O sea, se despoja del tema de la conciencia, la mirada del otro, la conciencia que me ve, etc., y lo sitúa en un espacio institucional. En 1966, 2 años después, publica la primera obra que lo hace famoso, Las palabras y las cosas. Yo le dediqué un libro para poder entender cómo una persona puede en tan poco tiempo escribir cosas tan distintas. Porque es muy poco tiempo. Dice, ¿cómo hace? Porque Las palabras y las cosas es un libro es el más erudito que tiene Foucault. Porque tiene allí material de archivo, más erudito que la historia de la locura, porque la historia de la locura está como más concentrado en el tema de la psiquiatría y de la medicina. Este no, este tiene 3 temas que tienen que ver con hablar, con trabajar y con vivir. Vivir, trabajar y comer. Es decir, biología, lingüística y economía política. Acá, ¿cuál es el concepto que introduce Foucault que va a formar parte de su idea de cómo construir el mundo del pensamiento? Hablamos de la exclusión y ahora vamos a hablar de la discontinuidad. Las palabras y las cosas parece una historia, pero no es una historia porque hay 3 periodos. La semejanza lo va a llama epistemes, a los períodos. Foucault hace períodos. El período del Renacimiento lo llama el de la semejanza. El período moderno de la era cartesiana, que es Descartes, Leibniz, Spinoza, todo eso de la filosofía natural, la va a llamar la episteme de la representación. Y después viene la etapa de la modernidad, si uno quiere, que es el siglo del XVIII al XIX. Y toma estas 3 vertientes. La biología es un término moderno. Esto siempre tomen en cuenta con Foucault. Las cosas nunca ocurrieron como ocurren ahora. La biología es un término que nace en el siglo XVIII. Antes se llama historia natural. Y no solamente tiene otro nombre como historia natural, sino que su problemática y su horizonte teórico es otro. Por algo se llama historia natural y después por algo se va a llamar biología. Por algo uno va a utilizar la palabra naturaleza y el otro la palabra vida. Se van a referir a cuestiones que tienen que ver con lo que podemos llamar naturaleza y vida, biología, etcétera, pero de un modo totalmente distinto. La historia natural del siglo XVII es una historia que va a tomar en cuenta lo que va a llamar Foucault superficies, caracteres, la forma de la planta, la visibilidad. La filosofía cartesiana implica algo visible. El ideal cartesiano es tener una tabla que se llama Matesis Universalis, donde todo el universo, toda la naturaleza esté absolutamente desplegada según sus identidades y sus diferencias. Una planta al lado de la otra, que son casi iguales, pero que tiene la hoja un poco distinta, entonces tiene que ir al lado, de lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño, como si fuera todo una gran pantalla infinita, en donde el sujeto de conocimiento puede visualizar cómo está encadenado el discurso del método, cómo está enlazado todo el mundo de la naturaleza, la historia natural. Él va a estudiar la historia natural y después la biología es otra cosa. La biología tiene que ver con organización, evolución de las especies como Darwin y todo ese tipo de cosas, tiene que ver con algo que no es visible. Tiene que ver con profundidades, organización, dinámicas, con la temporalidad.
La historia natural es espacial. La biología es temporal. Como evolución, evolucionismo. Son dos cosas distintas. Entonces, una va a estar en la episteme de la representación y otra en la moderna. Lo mismo va a ser con la palabra gramática general, filología y lingüística. Otra vez, hablar, pero uno va a estar en la episteme de la representación y el otro va a estar en la moderna. Y lo que va a hacer Foucault, también análisis de la riqueza, como era Fisiócrates, Adam Smith, economía política, como va a ser David Ricardo, como va a ser Marx, etc. Cosas distintas. Pero lo que va a hacer Foucault es que en cada una de estas épocas, por ejemplo la de la representación, las tres disciplinas que tienen que ver con el hablar, con el comer y con el vivir, tienen una misma sintaxis, es decir, tienen un mismo horizonte teórico, producen conceptos de la misma manera. Así como en la historia natural es una superficie, ¿no?, en donde se notan diferencias y repeticiones, etc., lo mismo va a pasar en la gramática general y lo mismo en el análisis de las riquezas. Lo que va a llamar a estas disciplinas, que las llama positividades, estas positividades tienen una misma episteme, un mismo modo de construirse. Y la de la modernidad tiene un mismo modo de construirse. Es decir, acá lo que él va a marcar como discontinuidad es que entre una y otra no hay nada. Él va a decir, Foucault lo va a decir textualmente, siempre me asombra cómo en el lapso de unos pocos años, 50 años, 60, se piensa de otro modo. Se habla de otro modo, hay otros términos, hay otro léxico, hay otra semántica y otra sintaxis. ¿Cómo se produjo ese cambio? Él muestra el cambio, ordenándolo de acuerdo a estas unidades, discontinuidad, pero al mismo tiempo periodización. En cada periodo podemos decir que hay una continuidad, hay un agrupamiento por el cual, etc. El último periodo, el de la modernidad, Foucault escribe sus capítulos, que son los que lo va a hacer, porque todo este modo de encarar la filosofía no era apto para filósofos. Es decir, la bibliografía de biólogos, todos los pies de página, todas las citas que hace, ¿no?, de biólogos, de economistas, de filólogos y demás, toda esta erudición no es la típica erudición filosófica por una sencilla razón, no habla de filósofos. Es un filósofo que no habla de filósofos. Esta es una de las características de Foucault de una buena parte de su obra. No habla de filósofos, hace filosofía sin hablar de filósofos. Y hace filosofía sin hablar de problemas típicos de la filosofía. Por eso siempre que le preguntaban a él, ¿pero usted qué hace? Y él siempre decía, no me pregunten. Por mi cara, porque no la tengo. El que escribe, escribe para no tener rostro. Son frases de Foucault, ¿no? Entonces, el capítulo que lo va a hacer famoso es cuando él dice el hombre ha muerto, ¿no? El Dios ha muerto de Nietzsche, siglo XIX. Y entonces Foucault dice el hombre ha muerto. Que lo que quiere decir es que hay una estructura de pensamiento de la modernidad basada en la antropología filosófica que inundó la fenomenología, ¿no?, en donde conciencia, sujeto, ser para sí, todo este tipo de fenomenología que va de Husserl, etc., ¿no?, dice que lo que él va a llamar el hombre y sus dobles termina es una cuestión epistemológica, es una cuestión que tiene que ver con el sujeto del conocimiento, es una cuestión que tiene que ver con las llamadas ciencias humanas, que tienen siempre el mismo problema. Las ciencias humanas, el sujeto del conocimiento es el que presenta lo que conoce, pero lo que conoce el sujeto de conocimiento lo incluye, porque parte del objeto del conocimiento de las ciencias humanas incluye al sujeto que conoce. Y esto no termina, se muerde la cola permanentemente. Si el sujeto que conoce es aquel que da cuenta de lo conocido,
¿Hasta qué punto puede dar cuenta de su propio lugar y su propia posición para dar cuenta de lo conocido? Dice, bueno, esto es lo que tiene efectos epistemológicos de duplicidades permanentes, de callejones sin salidas permanentes, y tiene como efecto de tipo político-moral a lo que él va a llamar el humanismo. El humanismo no el del Renacimiento, del hombre que tiene poder, el mago, Leonardo y todo ese tipo de cosas, sino este humanismo antropológico que tiene como centro al sujeto. El sujeto cartesiano convertido, a través también de Kant, en un sujeto antropológico. Es la figura del hombre con mayúscula, no de uno, del otro, sino del hombre con mayúscula como concepto nuclear del humanismo teórico. Todos los filósofos de esta época, Althusser también y demás, atacan la idea de sujeto y de humanismo. Hay que encarar por otro lado, incluso en la novela. Robbe-Grillet también. Es decir, todo el tiempo hablando que la montaña es alta, que la montaña es inmensa, que la montaña es inaccesible. Son todos términos humanistas. De una persona se dice eso. ¿Cómo podemos hablar de una montaña que no sea inmensa, grande, gigante, inaccesible, deseable montarla, no sé qué cosas? ¿Cómo se puede? Entonces, Robbe-Grillet en la novela diciendo, voy a describir punto por punto la roca, esto que el otro, como para vaciarla de contenidos antropológicos. Entonces, Foucault dice que el hombre ha muerto, que esta especie de matriz se está deshaciendo a través de nuevas propuestas filosóficas que tienen que ver, en ese momento para Foucault, 1966, con el signo, con la lingüística, desde Saussure, Jacobson en adelante, con el psicoanálisis fundamentalmente lacaniano, con la antropología de Lévi-Strauss, etc. Es decir, hay una nueva vertiente teórica que da por finalizado la figura del hombre. Esto fue muy provocador, la gente entendió lo que quería entender, lo acusaron de genocida, de nazi, que quiere matar a los hombres, etc. Estas discusiones tuvieron un tiempo. Sartre le dijo que era un tecnócrata, que lo único que le importaba era la tecnología y todo ese tipo de cosas, pero lo hizo famoso. Este es el Foucault que llega al mayo del 68. Esta es su obra. En mayo del 68 Foucault vuelve a París, es nombrado profesor en Vincennes, y ahí empieza una nueva etapa que empezó a desarrollar en esa universidad, pero que la interrumpió muy rápidamente, al año y algo, gracias a sus tutores, Dumézil, Canguilhem, Hippolyte. Hippolyte muere, deja vacante el sitio en el Collège de France, institución máxima supervisada por el Estado francés, no depende de la universidad, sino del Estado. Muere Hippolyte, uno de sus tutores, y Michel Foucault, a una edad relativamente temprana, en 1970, a los 44 años, es nombrado profesor en el Collège de France. Entonces, se va de Vincennes con gran alegría, dice que era una nueva nave de los locos, y según el uso y costumbre del Collège de France, cada candidato que es elegido, ustedes saben que al Collège de France hay premio Nobel de Física, hay distintas disciplinas. Esto es, el Estado francés le ofrece al pueblo de París que tenga contacto directo con sus lumbreras. Es decir, esto está abierto toda la semana, está toda la agenda. Foucault hablaba los lunes y cualquiera entra y llena la sala hasta que se llena y después se cierra y no se puede entrar más. Pero entra cualquiera, la señora que fue a hacer compras entra, el hombre que sale de su empleo entra, el estudiante, cualquiera, o sea, es cualquiera. Él da su charla donde da cuenta de lo que está pensando, de lo que está investigando durante una hora y pico, lo hace de noviembre a abril, hasta mayo, y se terminó.
y según la usanza y costumbre, cuando es nombrado se hace una ceremonia por la cual los franceses son muy ceremoniosos, muy protocolarios. Nunca salieron de Versalles, nunca. Puro cartón pintado todo el tiempo. Entonces, Foucault es costumbre dar una exposición, una charla inaugural, en donde uno acepta el nombramiento y le rinde homenaje al muerto. Esto es así, en cualquiera de estas academias, ¿no? Uno tiene que dedicar al que se fue, ¿no? Aunque no le importe nada el que se fue, o no lo leyó, o nada, pero es una usanza que hay que respetar. El orden del discurso es este discurso inaugural. No es una clase, es el discurso inaugural. El 2 de diciembre de 1970, él llama a esto el orden del discurso. Nos vamos. En esta charla inaugural, Foucault va a dar cuenta de su trabajo, es decir, de lo que hizo hasta ese momento, pero también va a anunciar lo que quiere hacer en el Collège de France, en el que va a estar 13 años. Todos sus cursos del Collège de France ya fueron publicados, después de muerto de Foucault. Foucault nunca permitió que se publique nada de eso. Después se publicó todo. Sus cursos. Va a estar 13 años. Va a llamar a su disciplina, porque no se va a llamar filosofía, se va a llamar historia de los sistemas de pensamiento. Este es el nombre que le va a dar Foucault. Historia de los sistemas de pensamiento. Aparentemente, según la tradición filosófica de ese momento, acá hay dos, es como un oxímoron. Historia y sistema. Sistema es un orden. La historia se supone que es algo temporal y dinámico y que se transforma. Y sin embargo, él lo va a llamar, y no por casualidad, historia de los sistemas de pensamiento. Además, el orden del discurso. Emplea la palabra discurso. No la había empleado hasta ese momento. Había hablado de episteme. En el Roussel hablaba de la palabra, de los signos, de la escritura. Habló de práctica teórica, pero no de discurso. Acá hay discurso. ¿Qué va a decir Foucault? ¿Y por qué esto fue tan importante? Para mí, y supongo que para otros también, porque Foucault va a hablar de por qué hablar, vamos a tomar ese verbo, hablar, porque discurso tiene una connotación oral. ¿Por qué hablar es peligroso? Hablar es peligroso. Por supuesto que no es algo natural el hablar al que se refiere Foucault. Hablar es peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿En qué sentido es peligroso? ¿Y qué se puede hacer para neutralizar el peligro del habla? Este habla no es solamente el habla oral, no le excluye el habla oral, pero es el habla que se inscribe, es decir, que perdura. El habla oral, supongamos, ¿no? Lo que yo estoy diciendo acá, se lo lleva el viento. Bueno, hacemos un video, esto queda, perdura, ya tiene una inscripción. Tiene que ser un habla perdurable para que sea peligrosa, porque el otro hay que ver. Hay hablas fugaces que son sumamente peligrosas, puede perder la vida con eso también. Pero hablar es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Él va a emplear una palabra varias veces, que es la palabra, francés y castellano es lo mismo, aleatorio. Y va a decir alea también, azaroso.
hay un aspecto azaroso, imprevisible en el habla. Se puede disparar para cualquier lado. No es totalmente controlable. No puede ser administrado totalmente. Siempre puede ir para un lado imprevisible. La producción de discurso es algo azaroso y aleatorio, va a decir Foucault. Bueno, ¿cómo podemos neutralizarlo? Entonces él va a decir, los procedimientos para neutralizar el discurso son los siguientes. Prohibirlo. La prohibición. Este es uno. Dice Foucault, no se puede decir todo, no se lo puede decir en cualquier momento y tampoco puede ser cualquiera el que lo dice. Esto es así. Es mentira que cualquiera habla en cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier cosa. Esto no es así. No se puede decir todo, no se puede decir en cualquier momento y no toda persona está autorizada para decirlo. Prohibir. ¿Cuáles son las hablas o los discursos que son sensibles, por lo cual deben ser controlados? Y dice, bueno, fundamentalmente él elige dos vertientes. Lo que tiene que ver con el habla sobre el sexo y lo que tiene que ver con el habla sobre la política. Estos son dos temas ultrasensibles por los cuales aparece el aparato de censura. Porque dice, el discurso, el habla perdurable, no tenemos que pensarlo simplemente como la expresión de algo que pasa en otro lugar. El discurso no es la expresión de la lucha de clases. El discurso no es la expresión de un combate que se lleva en otro lugar. El discurso no es la expresión de una relación de dominación. El discurso no es solamente expresión, a la manera como el marxismo lo pensó como superestructura, o como reflejo, o como superficie. El discurso es un botín de guerra. El discurso es algo por lo que se pelean. Apropiarse del discurso. El discurso no representa solamente, no expresa solamente, es algo a ser apropiado. Acá ya hay una vertiente que podríamos llamar de alguna manera nietzscheana en Foucault, ¿no? Apropiarse de la lengua es apropiarse de cómo se nombra a las cosas. El discurso es objeto de combate, es objeto de deseo, va a decir. Y también objeto de poder, el discurso mismo. La palabra discurso se empleó en un momento dado, hace 10, 15 años se decía narrativa, pero era como una especie de snobismo literario que se expandió por distintos lugares y también se tradujo por la palabra relato, pero tiene que ver más con lo ideológico. Acá estamos hablando de algo bastante más amplio. Es decir, ¿quién es el que relata? Es un objeto de combate. Quien impone su relato, impone a las cosas mismas. Es decir, no expresa solamente un interés, es objeto de interés. Prohibir, aparato de censura. Otro modo de neutralización del discurso es el que hablamos en la historia de la locura en la época clásica. La partición, la exclusión, excluir. Por un lado, prohibir. Por el otro, excluir, silenciar, marginar, encerrar, domesticar y someter. El ejemplo que va a dar, como dio antes, sexualidad y política para la prohibición, en el caso de la exclusión, es la partición razón-locura. Y la tercera, que es la más curiosa y la más jugosa,
porque la más incierta y la más compleja es la oposición verdad y falsedad. Si la oposición verdad y falsedad no es algo evidente. Está el bien y el mal, ¿no? Está lo verdadero y lo falso. Si no tuviéramos esos parámetros, el mundo sería una Babel. Nietzsche escribe la genealogía de la moral para poder entender el origen de la partición entre bien y mal. No qué es el bien, no es un tratado sobre qué es el bien, no es un tratado de moral, no es un tratado sobre qué es el bien y qué es el mal. ¿Por qué dividimos? ¿Cuál es la genealogía, la historia conflictiva, la tensión entre fuerzas por las cuales se le ocurrió a la humanidad guiarse por la división, el origen de la partición? Acá Foucault lo traslada a la verdad y la falsedad. ¿Por qué pensamos en esos términos? Y acaba de decir Foucault, llueve. No, nos quedamos hasta mañana. A la verdad, a la idea de verdad, Foucault le va a oponer la voluntad de verdad. No, es una palabra nietzscheana también. Foucault no lo dice. Voluntad de verdad, voluntad de poder. Después Foucault va a hablar de voluntad de saber. Voluntad de verdad no es lo mismo que la verdad como valor. Dice, ¿quién dice la verdad? Pregunta nietzscheana. ¿Quién habla? ¿Quién dice la verdad? No, ¿qué es la verdad? ¿Quién la dice? Entonces ahí Foucault hace una especie de ilustración histórica, dice, en una época en la antigua Grecia, la Grecia arcaica, quien decía la verdad era el profeta, el que decía la verdad el oráculo, el que decía la verdad era el rey, el que decía la verdad era el sacerdote. Es decir, no cualquiera la podía decir, tenía que estar investido, tener una investidura para poder decir la verdad. Es decir, con lo que se llama sujeto de enunciación, quien enuncia tenía que estar con la autoridad para poder hablar. Y para que el enunciado, el contenido, el enunciado sea verdadero, el sujeto de la enunciación tenía que estar investido, históricamente hablando. Por lo tanto, el que dice la verdad, el que posee el saber, es aquel que ejerce un poder. Y en un momento dado de la historia de Occidente, esta idea se borró, se elidió, hubo una elisión. Los últimos que todavía practicaban en la plaza pública esta idea eran los sofistas. Se expulsó a los sofistas. El filósofo expulsa al poeta y expulsa al sofista. Platón, donde ya el sofista que enseñaba, ¿no?, que para poder tener un lugar en la sociedad debías usar la argumentación para tu conveniencia y que no importaba si era consistente o no, sino si era persuasivo lo que vos estás diciendo, si podía convencer, si te podías adueñar de la técnica como para poder seducir, si tenías los recursos de la retórica para poder atraer a aquel al que te estás dirigiendo, con eso basta, ganaste. Y lo importante acá es ganar. En un juicio lo importante es ganar. En una discusión sobre precios, salario, lo que fuere en el mundo mercantil, lo importante es ganar. El sofista enseña cómo ganar con argumentos. El sujeto de la enunciación acá debe ejercer un poder. Se expulsa al sofista y la idea de Platón, de su república,
es que la verdad, el saber y el logos no puede basarse en la opinión, no puede basarse en la arbitrariedad, sino tiene que basarse en una verdad en sí y por sí, que está garantizada no por la disquisición entre ciudadanos, sino por un mundo de abstracciones que llamó mundo de las ideas, donde éstas son transparentes, como lo son los conceptos de la geometría, donde el círculo no es igual a una cosa redonda, indudablemente. Entonces, el filósofo debe instruirse en este tipo de abstracciones que le van a dar el saber de las cosas tal como son y el orden del mundo tal como es, que no dependa del parecer de nadie y que no dependa del poder arbitrario de nadie y de la opinión de nadie. Se expulsa al sofista y el sujeto de la enunciación va a estar supeditado a la coherencia y la consistencia del enunciado, Aristóteles, del argumento, del tratado. Saber y poder están separados. La voluntad de verdad restituye aquello que esto borra, que en este aparente valor de lo verdadero y de la verdad hay una política, una estrategia de silenciamiento, de exclusión, de separación, de domesticación y de poder. La voluntad de verdad, ¿no?, restituye el aspecto político del enunciado sobre lo verdadero. La voluntad de verdad, dice Foucault, es una prodigiosa maquinaria destinada a excluir. ¿Cómo me hacen trabajar toda la semana? ¿Pero va bien? ¿A quién cita Foucault como aquellos que entran por esta vaina, por esta vara de aquellos que insisten en que la voluntad de verdad, como máquina de exclusión, ¿no?, está oculta por la verdad como valor? ¿A quién cita? A tres. A Nietzsche, a Antonin Artaud, del que vamos a hablar, y a nuestro recordado e inventado Georges Bataille, el burlado de Sartre. Porque una de las cosas que sucedió es que cuando nosotros hablábamos de la disputa, digamos, entre Sartre y Bataille durante la ocupación alemana, y que poco y nada tenían que ver con lo que ocurría en París y en Francia, como si estuvieran viviendo en un cielo platónico estos dos señores, del ser para sí y el no ser todo, ¿no?, que discutían sobre este tipo, la experiencia interior y el ser y la nada. Yo les decía, ojo con las acusaciones de indiferencia a los intelectuales porque no hablan sobre lo que pasa. Porque en realidad, esto que hablaban que no tenía nada que ver con lo que sucedía en la coyuntura francesa, Sartre dominó toda la década del 50. Esto después, la semilla floreció en toda la década del 50 y la de Bataille en la del 60. Foucault, Klossowski, entre otros, Bataille es un instrumento de combate para ellos contra Sartre. Foucault escribe el prefacio La transgresión, la idea del límite de transgresión, etc. Todo ese tipo de cosas batailliana va a ser muy importante. El resurgimiento de lo que yo hablaba del surrealismo teórico, Raymond Roussel, por ejemplo, en la década del 60. Aquellos que estos hablaban que no le importaba a nadie, en el 40, 20 años domina la escena filosófica francesa. Y lo cita Foucault a Bataille.
como aquellos que hablan de la voluntad de verdad. Prohibición, exclusión y voluntad de verdad. Son tres mecanismos de neutralización del peligro azaroso del discurso. Pero son procedimientos externos al discurso, porque los hay internos. Y acá Foucault va a desarrollar cuáles son los procedimientos internos al discurso, no como estos tres que acabo de mencionar, ¿no? En donde se trata de regular, de neutralizar los peligros del discurso. Hablamos de prohibición, exclusión y voluntad de verdad. Los procedimientos internos Foucault los va a llamar el comentario, la función del autor y la disciplina. Y lo resumo así. ¿Qué es una obra original? Una obra fundadora, una obra fundante, una obra fundante. La Divina Comedia, qué sé yo, la Ilíada, Shakespeare, Don Quijote, los diálogos de Platón. Si nosotros queremos tener un acceso directo, tenemos que atravesar cientos de años de comentarios, de lecturas, de exégesis, a la manera de la religión, pero puede ser para la literatura, para la filosofía, para lo que fuere. Va a decir Foucault que el comentario es un neutralizador del azar de la obra, de la locura de la obra original. Pero el comentario tiene la presentación y la pretensión de restituir el original. Todo comentario sobre una obra fundadora dicen, esta es la Divina Comedia, según el crítico, según el comentarista, según el lector. Es decir, que la obra original siempre vuelve porque el comentario es repetición de una identidad. Se neutraliza el salvajismo, ¿no? el descontrol de una obra original a través de la restitución que siempre nos presenta el comentario, que nos devuelve la obra original a través de la repetición de, dice, salvo alguna travesura, como en Borges, va a decir, en donde él comenta obras que no existen. Allí el comentario cumple otra función. Crea la obra, no la restituye, la produce. Lo nombra Borges. La función del autor. Esto es interesante y voy a ir terminando porque sí. La función del autor. Foucault dice, ya sé que alguien escribió, no se escriben solas las obras. Pero la función del autor tiene una función de unificación, de identidad, de agrupamiento, que me permite a mí organizar. No es que nadie le escribió, pero al darle un nombre y apellido, yo lo puedo organizar de una cierta manera. ¿Por qué no lo podría haber organizado de otra? En un momento dado dice, si yo le borrara todos los nombres de toda una biblioteca, de la Biblioteca Nacional, todos los nombres y demás, digo, bueno, tienen número, del 1 al 1.000.000 ahora. Agrúpenlo. ¿Cómo? No sé. ¿Por temas, señor? ¿Por temas? ¿Qué sé yo? ¿Por temas? ¿Por la cantidad de páginas? Bueno, sí, pongan todas las 500 páginas allá, todas las 1.000 páginas allá. Es decir, la función del autor me permite agrupar de un cierto modo. ¿Por qué es interesante esto? Por Foucault. Foucault es, para mí, uno de los filósofos, ¿no? Casi puedo decir autores, pero filósofos. Nosotros ponemos lado a lado, ¿no? Historia de la locura, las palabras y las cosas, y el uso de los placeres, y borro el nombre del autor y le doy 3 nombres distintos. No solamente por los temas,
por el estilo, por la escritura, por el vocabulario, por el objetivo, por la problemática. Son tres distintos. Pero gracias a que se llama Michel Foucault, yo puedo dar un curso sobre Foucault. Porque la dispersión del texto a mí me crearía un gravísimo problema. No sabría, bueno, es uno, es otro, ¿qué será? Digamos que me los encuentro en una isla, tres textos distintos, y digo, mirá, estos autores son interesantes, ¿no? Parece que pertenecen a la misma época, qué raro que se escriba tan distinto en una misma época, ¿no? La función del autor, llamada Michel Foucault, a mí me permite retrospectivamente darle, no diría una coherencia, pero sí algo que me permita centralizar la función del autor. Y la última es la disciplina. Dice, la disciplina es al revés que el comentario restituye. La disciplina, como una disciplina científica, crea nuevos enunciados, no restituye enunciados originales. Ahora, sepan que una disciplina, como la biología, como la medicina, algunas que él cita, no se guía por verdad y falsedad, se guía fundamentalmente por otro tipo de parámetro y de dicotomía, que es sentido y sin sentido. ¿Por qué? Lo nombra su tutor Georges Canguilhem, el epistemólogo de la medicina y de la biología, que dice, para hablar de verdad y falsedad, o de verdad y error, hay que estar en la verdad. Desde allá o yo puedo separar. Porque cuando digo que algo es falso, está al interior del horizonte teórico en donde lo veraz ya está estipulado. Entonces, esto es falso. Pero ¿qué pasa con aquello que no es ni verdadero ni falso? Es absurdo. Y son los monstruos teóricos, los fuera de especie. Pero estos fuera de especie y estos monstruos teóricos, en un momento dado, que son expulsados de la comunidad científica, pueden llegar a ser la ciencia del futuro, como aconteció con Mendel y las leyes de la herencia, que era un monstruo teórico porque no estaba dentro de los parámetros de estar en la verdad. Era algo totalmente loco, era tan nuevo que fue expulsado y después reconocido como revolución en la biología, las leyes de la herencia y todo eso. Lo mismo con Semmelweis, el médico de la fiebre puerperal, que decía que las parturientas estaban muriendo por infección porque los médicos no se higienizaban como debían higienizarse, y fue expulsado de la comunidad científica porque lo que decía no era comprensible en los términos de los parámetros de la veracidad. El tipo después se mató, se volvió loco. Louis Ferdinand Céline le dedicó su tesis de doctorado a Semmelweis, que era médico, Céline. Porque es un monstruo teórico, un fuera de especie. Por lo tanto, para que algo sea falso, tiene que pertenecer a la comunidad de los científicos. Entonces, acá Foucault va a analizar cuáles son los procedimientos institucionales por los cuales las disciplinas controlan, administran y regulan a aquellos que pertenecen a su institución. Entonces, Foucault, para terminar, llama orden de discurso a esta conferencia inaugural. Y la palabra discurso para él es muy importante, porque va a decir, hay que restituir nuevamente al discurso su materialidad, el hecho de que tenga consistencia material. El discurso es texto, el discurso es escritura, el discurso se inscribe en instituciones, tiene procedimientos de regulación. El discurso no es algo transparente, es opaco, es denso. Es decir, entre el pensamiento y la palabra, entre el pensamiento y la palabra no hay relación inmediata y de transparencia. Está el discurso. Y el discurso es algo instituido. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la voluntad de verdad, tiene que ver con los procedimientos de exclusión,
tiene que ver con la separación y tiene que ver con la legitimidad y tiene que ver con la verdad en cuanto la verdad debe ser autorizada. Y para que sea autorizada tiene que haber una comunidad con investidura que la autorice. ¿Qué más? A ver, ¿qué escucho? Más o menos es esto. Es chiquito, ¿eh? Para mí me cambió todo. Dije, hay algo que se puede hacer. Hay algo que se puede hacer. Hay algo, es una invitación al trabajo filosófico. Todo esto es una invitación al trabajo filosófico. Yo estaba, mi grupo de pertenencia era el marxismo althuseriano, que hacía trabajos teóricos de tipo endógenos, o sea, se repetían a sí mismos todo el tiempo. En un momento dado fue muy importante, porque fueron los que me enseñaron a leer. Pero no tenía creatividad, salvo alguno, como Rancière, como alguno que otro, Badiou, Milner y demás, cada uno en lo suyo, y a veces de modo bastante siniestro, pero digamos, era un grupo estéril. Y yo con Foucault, cuando lo escuchaba y cuando empecé a leer estas cosas, dije, este hombre es una invitación a producir algo, a generar algo, a poder pensar, y a poder pensar con libertad, a poder inventar, a poder perderse, a poder extraviarse, a poder equivocarse, a poder inventar. Acá no estamos con el rigor del orden del discurso y la voluntad de verdad, con la máquina de excluir. Acá me autorizó el maestro a enloquecer y a desvariar. Después le agregué el antedipo de Deleuze y aquí estoy.